Y sí, pues ahí ustedes pueden ver con colores, identificando según, según la intensidad, la amenaza sísmica, ¿no? La amenaza sísmica según la intensidad para cada uno de los países a nivel mundial. Y desde acá pues se dan cuenta que en bastante parte de Europa, parte de Asia, hay también mucha actividad volcánica y hay también, por ende, mucha actividad sísmica. Bueno, entonces viendo estos mapas podemos ver la amenaza sísmica global, ¿no? Entonces estamos de acuerdo en que viendo este plano ustedes van a poder establecer en qué partes es donde la actividad sísmica está más latente. Daños ocurridos debido al sismo, ¿no? Ahí tenemos los daños por piso blando, daño generalizado. ¿Ya? Ahí tenemos también daño a la infraestructura vial debido al sismo. Hay de las fallas de las columnas que son los principales elementos con los cuales debemos contar en todo momento. Las columnas no deberían fallar, siempre es lo último que falla. Ahí está también otro, otro fenómeno sísmico que ha terminado por develar aquí, ha terminado por develar en formar rótulas plásticas en las bases de las columnas. Acá también los daños a los terremotos, daños a la propiedad. Y teniendo en cuenta entonces estos daños, podemos precisar si los daños son locales o los daños son pueden ser bastante de magnitud importante, ¿no? Como el daño, por ejemplo, producido por el terremoto de Niigata en Japón en el año, más o menos esto sucedió eh, aproximadamente el 26 de junio, 26 de junio, y el sismo fue de magnitud 7.4, donde hubo 26 muertos, se destruyeron 3.018 viviendas y dejó en moderados o severos daños otras 9.750 construcciones en Niigata. La fotografía cuenta los daños ocasionados a varios edificios de apartamentos por la liquefacción del suelo y por el pobre comportamiento de las fundaciones, ¿no? También tenemos en el lado también de las edificaciones hechas de adobe también sufren bastante los estragos del fenómeno sísmico, ¿no? Estas son ya casas que han colapsado, ¿no? Construcciones que han colapsado, y eso también, ¿no? Es una construcción colapsada. Entonces, como resultado tenemos las pérdidas de materiales, pérdidas económicas, pérdidas humanas, economía colapsada, ¿no? Como resultado
de toda la parte negativa de los sismos. Entonces tenemos acá una cosa: amenaza sísmica y vulnerabilidad. El producto de amenaza sísmica y vulnerabilidad es el riesgo, ¿no? El riesgo es el producto de ambos. Entonces, el riesgo es el producto de la amenaza sísmica por la vulnerabilidad, entendiéndose como vulnerabilidad sísmica como aquella parte, componente que tiene que ver mucho y que está relacionado con la infraestructura. ¿Para qué? Para que resistan sismo. Entonces la vulnerabilidad depende básicamente de la resistencia y del comportamiento sísmico adecuado que se le provee a las edificaciones o a la infraestructura. La amenaza sísmica está en relación al lugar. ¿Qué tan probable es que tenga o sufra daños una determinada localidad, ubicada en una distancia y con los siguientes servicios básicos? Entonces, esa probabilidad es una amenaza sísmica, ¿no? Entonces, el producto de la amenaza sísmica por la vulnerabilidad es lo que nos da el riesgo sísmico. El riesgo sísmico. Entonces, ahí tengo el esquema que inicialmente he mostrado, ¿no? Es el esquema que inicialmente he mostrado y que ustedes no deberán olvidar para que puedan entender bien en qué consiste y qué cosa es la sismicidad. Me gustaría que en este momento también puedan observar el gráfico y puedan hacer su comentario. Hagan un comentario respecto de este gráfico y, y podemos también continuar. ¿Sí? Continuamos. A ver, por favor, les espero unos 5 minutos que hagan su comentario en relación a esta gráfica, a este esquema, para que ustedes puedan discutir sobre qué significa esta diapositiva.
Listo. Buenas, entonces continuando, vemos, espero que haya habido comentarios y en todo caso voy a resumir todo lo que puede expresar esta diapositiva. Esta diapositiva tiene dos posiciones. Una, la liberación de energía en un punto denominado foco, que está ubicado a una cierta profundidad respecto del nivel terrestre, del nivel de la superficie de la corteza terrestre. Además, esta, digamos, este desprendimiento de energía se debe a la fricción debido al desplazamiento de dos bloques que están separados por una falla. Esta falla está propiciando precisamente el, el, digamos, el desplazamiento relativo de un bloque con respecto al otro, y eso es lo que hace de alguna manera que se desprenda esta cantidad de energía liberada en este punto, que es una zona en donde se concentra dicha energía liberada, a partir de la cual empieza a propagarse a través de los diferentes estratos que conforman la estructura del, del este, de esta parte de la corteza terrestre. De tal manera que una vez que esta propagación se da desde este punto donde podría decirse que se origina esta liberación de energía, luego se transmite a través de toda la estructura de la Tierra por donde tiene que pasar y llega a la superficie. Y en la superficie se, se, se transmite, ¿no? Se transmite o se propaga en todas las direcciones. Esto causa pues los daños a la propiedad, a las edificaciones, a los servicios, etcétera, etcétera. Y precisamente esta proyección de esta zona que se focaliza en un punto y que luego se proyecta en forma vertical, hacia la superficie terrestre, determina lo que se llama el epicentro, y a partir del epicentro es donde se produce pues este, la, la propagación en todas las direcciones, ¿no? Y es lo que origina pues el movimiento este, y la perturbación y el movimiento de las edificaciones contiguas, ¿no? Entonces, en este caso, son las que van a verse perjudicadas, van a verse de alguna manera influidas por la energía sísmica, estas edificaciones, con el daño que ustedes pueden apreciar en la fotografía, ¿no? Y ahí con unas líneas circulantes, unas líneas concéntricas, circunferenciales, se muestra cómo es que se propaga a través de la estructura del suelo, a través de la estructura de la Tierra, se propagan las ondas sísmicas, y una vez que llegan hacia la superficie también hay unas flechas bidireccionales que apuntan hacia en todos los sentidos en la superficie terrestre. Entonces, eso es lo que quería comentarles con esta fotografía, ¿no? La construcción origina la vulnerabilidad estructural, ¿no? La, la construcción propicia la vulnerabilidad. Eso con esta fotografía quiero hacer entender. La vulnerabilidad, la vulnerabilidad sísmica es propiciada por las construcciones. Una zona en donde hay mucha construcción es más vulnerable que una zona en donde hay poca construcción. Por ejemplo, entre una zona urbana y una zona rural, la zona urbana es la que está más propensa o está más, es más vulnerable que una zona rural, porque la zona rural tiene muy poca construcción. Entonces, desde ese punto de vista también influye el grado este,
de infraestructura que pueda tener un lugar. Entonces, la vulnerabilidad está en, en relación con la construcción. Teniendo en cuenta entonces este aspecto de la vulnerabilidad, entonces tendríamos que tener en cuenta entonces que cuanto más construcción y más infraestructura haya en el lugar, el sitio se vuelve más vulnerable debido a las construcciones, no solamente de edificaciones, sino de infraestructura en general, que pueden ser puentes, como ustedes podrán ver, industrias, este, casetas, depósitos, eh, de repente por ahí algunos depósitos de vivienda, depósitos de industrias, etcétera, etcétera. Entonces, la vulnerabilidad sísmica tiene dos componentes, la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad funcional. La vulnerabilidad física puede estar considerada como una vulnerabilidad estructural o una vulnerabilidad no estructural, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad sísmica es el grado de susceptibilidad de una o un grupo de edificaciones a sufrir daños parciales o totales por la ocurrencia de movimientos sísmicos de una intensidad y magnitud determinadas, en un periodo de tiempo y en un sitio determinado. Entonces, es eso, ¿no? Es eso lo que ustedes tienen que considerar en la vulnerabilidad sísmica, que existe una vulnerabilidad física y una vulnerabilidad funcional, ¿no? Y dentro de la vulnerabilidad física está la vulnerabilidad estructural, ¿no? Y la no estructural también. Entonces, la interacción entre ondas sísmicas, suelo y estructura es lo que justamente acabo de explicarles con este cuadro que les hice ver. Acá está justamente la interacción sismo, edificación y suelo, ¿no? Que es lo que justamente está aquí, ¿no? Onda sísmica, suelo y estructura. Aquí está, ¿no? Acá tenemos el foco, donde se origina el sismo. Este sismo se propaga en forma de ondas, un tipo de onda que es una onda, digámoslo así, longitudinal, y otra onda son transversales. Ahora, estas ondas propagándose en dirección longitudinal o en dirección transversal pueden ser propiciadas por una liberación de energía producto del movimiento en una falla o producto del fenómeno de subducción, en donde las placas tectónicas juegan un papel importante para la liberación de esta energía. Entendiéndose pues que una vez que las ondas sísmicas se propagan a través del medio, llegan a la superficie y esta onda sísmica pues no llega a la superficie de manera intacta, ¿no? Llega modificada, variada debido a los diferentes tipos de materiales con los cuales, en los cuales tiene que cruzar.
¿no? Y hasta agua puede cruzar también inclusive. Por eso es que todo eso constituye pues una determinada, este, una determinada, un determinado eh, lapso o un determinado, digamos, rango de, de cambios debido a la presencia de los diferentes estratos. Y a una determinada profundidad, pues está el operador de sitio para poder establecer a una profundidad determinada la llegada de la onda. Y es ahí donde se determina precisamente la onda sísmica. Se determina ahí la onda sísmica a una determinada profundidad para poder registrar la onda en esta, digamos, eh, en este operador del sitio a una profundidad determinada para poder recibir la señal o recibir la energía producto pues de la propagación de la onda sísmica a través de los diferentes estratos que conforman la estructura de la Tierra, ¿no? A ese registro que se toma en la superficie se denomina registro historia-tiempo de aceleraciones de la señal sísmica. Ese es el registro tiempo-historia, también se le llama, el registro tiempo-historia de una aceleración como señal sísmica. Y obviamente, pues, como ustedes podrán considerar, las capas de suelo están propensas a, este, digamos, a tener variaciones de perturbación propiciadas por las ondas sísmicas. Y es ahí donde se han creado algunos modelos de comportamiento de los diferentes tipos de materiales del suelo, este, eh, propiciados por la transmisión o por la propagación de las ondas sísmicas. Y a partir de ahí nace el concepto este, de la dinámica de suelos, que es parte de la mecánica de suelos que se encarga de estudiar las propiedades dinámicas de los suelos, teniendo en cuenta sus distintas propiedades, tales como cohesión, eh, eh, de cambio volumétrico, elasticidad, ¿no? Coeficientes de elasticidad, etcétera, etcétera, que dependen básicamente de las condiciones dinámicas del suelo y dependerán pues de las cargas y del proceso de carga y del proceso de descarga, ¿no? Y, y eso se puede estudiar con la teoría de la dinámica de suelos, que es una teoría básica que se estudia a nivel de pregrado como una, como una especialidad en la parte de dinámica de suelos. Y bueno, una vez que tenemos ya las condiciones in situ reconocidas por la dinámica de suelos, entendiéndose que la dinámica de suelos atiende todas las características dinámicas del suelo, su reacción cuando las ondas sísmicas son atravesadas, no, cuando las ondas sísmicas atraviesan los estratos diferentes del suelo que componen el suelo, entonces estos estratos tienen propiedades dinámicas y estos estratos quedan alterados de tal manera de que también responden ante una excitación, responden haciendo variar alguna de sus propiedades mecánicas. Y esto es importante para el cálculo luego de la interacción suelo-estructura. Pasando esta etapa del estudio del suelo desde el punto de vista dinámico, pues podemos ver también ahora la parte del estudio dinámico del comportamiento estructural, el cual se denomina dinámica de estructuras, que es lo que vamos a ver a partir de la siguiente semana. Veremos esto con más detalle. Sin embargo, vamos a hacer una introducción a los modelos dinámicos
y es a partir de acá que empezaremos a usar el programa ETAPS para hacer los modelos estructurales a los cuales ustedes, me imagino, ustedes desde han querido saber en qué momento es que vamos a ver el tema del modelo dinámico, en qué momento es que vamos a usar el programa. El programa se usa justamente en esta etapa, luego de entender todo lo que concierne al sismo, su naturaleza, el medio en el cual se propaga el sismo, los tipos de ondas y todo eso. Al final viene la parte de la estructura, que es también por donde va a transmitirse, va a propagarse las ondas. Entonces, la dinámica de estructuras estudia el comportamiento dinámico de las estructuras sometidas a una excitación externa, que puede ser un sismo, puede ser una onda, puede ser una onda de perturbación que puede estar aplicada mediante cargas aplicadas en cada uno de los pisos o mediante un movimiento en la base que puede propiciar también movimiento en la edificación. Entonces, veremos los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? El análisis de los esfuerzos y las deformaciones en las estructuras sometidas a cargas dinámicas. En realidad, las estructuras son sistemas continuos y como tales poseen infinitos grados de libertad. Los análisis dinámicos están sujetos a ciertas limitaciones, simplificaciones o idealizaciones que es necesario introducir para reducir el problema y encontrar una solución matemática que sea capaz de dar resultados aceptables. La relación que existe entre el sistema físico y la posible solución matemática se logra mediante una elaboración de un modelo matemático. Y es ahí, en la elaboración del modelo matemático, que utilizaremos ETAPS para modelar nuestra estructura y darle luego a ese modelo las características externas para poderlo someter o poderlo simular a poderlo llevar a una simulación sísmica, que veremos cómo se hace eso más adelante. Eso forma parte de lo que vamos a ver en el curso. Para ello, el modelo debe ser lo más posible simple, ¿no? Debe ser lo más simple posible. A partir de una edificación real con infinitos grados de libertad, puedo llegar a un modelo, con un determinado grado de libertad más reducido que me permita estudiar y llegar a un modelo simple, de tal manera que al final puedo llegar a un esquema como el que tengo acá, expresado como un modelo matemático que consiste en masas concentradas representadas por estas esferitas y rigideces laterales representadas por los muelles o los resortes que tengo ahí, a los cuales todavía hay que incorporar el amortiguamiento. Y, y se está considerando que por cada nivel tengo una masa que está asociada a cada una por 3 grados de libertad importantes, 2 de traslación que se dan en el plano contenido en cada nivel, y uno de rotación también en planta, contenido en el mismo plano. Entonces, si se dan cuenta, por cada nivel yo tengo 3 grados de libertad. 3 grados de libertad. 2 de desplazamiento en el plano y uno de rotación también en el plano. Entonces tengo 3 grados de libertad. Eso me conlleva a suponer que cada nivel tiene desplazamiento en el horizonte en las dos direcciones y tiene rotación en planta, cada nivel. Entonces, a eso tengo que llegar. Bueno, todo eso se puede, digamos, a partir de un modelo real, llegar a un modelo matemático se hace mediante eh, ciertas hipótesis que en el cálculo y en el estudio de las estructuras
se puede concluir con ciertas restricciones. Es en el curso de análisis matricial de estructuras que se lleva a nivel de pregrado, es donde se dan las bases y se sientan los cimientos para poder expresar cuáles son estas hipótesis restrictivas que hacen que el modelo pueda simplificarse de manera prácticamente importante a través del proceso de condensación estática y a través del concepto de este de diafragma rígido, que es un concepto que se utiliza bajo ciertas consideraciones, teniendo en cuenta que la losa alberga la mayor cantidad de masa por cada piso y además que la losa conecta todos los, digamos, todos los extremos superiores de todos los elementos verticales que se conectan con ella. Eso significa que si la losa se mueve en una dirección, una determinada distancia, los elementos conectados a ella lo harán también de la misma manera, considerándose que esta losa es infinitamente rígida debido a dos causas o dos motivos importantes. Uno, que la losa constituye el elemento que aporta mayor masa en la edificación y dos, que la losa se considera eh, rígidamente infinita en la dirección en su plano, ¿no? En la dirección de su plano se considera infinitamente rígida. Eso significa que la losa es indeformable. Por eso se le llama diafragma rígido, porque es considerada indeformable en su plano. Entonces, estas dos condiciones, estas dos características que se le imponen a una losa por las causas que ya les expliqué, son las que nos permiten ir reduciendo los grados de libertad de muchos a unos cuantos. Y es eso que nos permite también disponer de un modelo prácticamente bastante elemental, aduciendo de que todos los pisos son similares. Eso significa que todos los pisos son pisos típicos, ¿no? Y que las masas pueden ser consideradas concentradas en sus centros de masa. O sea, los centros de masas están representados por estas esferitas que las puedo dibujar en este modelo matemático bastante elemental, en las que las esferitas representan o están representadas o están representando las masas y los centros de masas de cada uno de los pisos que están constituyendo a la edificación. ¿Sí? Y las rigideces son el aporte de las rigideces laterales de todos los elementos verticales que tienen responsabilidad estructural, incluyéndose columnas y muros, ¿no? Entendiéndose como que las columnas y los muros están funcionando como elementos sismoresistentes con, con rigideces laterales que pueden ser calculadas también de manera directa. Entonces, con esto yo creo que puedo explicar y estoy explicándoles de manera detallada cómo se llega a este modelo matemático que se le llama el modelo por corte, el modelo de edificio de corte, así se llama, el modelo por edificio de corte, que es el modelo más básico que podemos encontrar a nivel de análisis dinámico para poder estudiar la dinámica estructural. Es el modelo más básico. Se entiende también esto porque se hace todo un estudio y es capítulo de un curso que se llama Análisis Matricial de Estructuras, ¿no? Y que eso se aplica luego aquí en esta parte de la dinámica estructural, teniendo en cuenta, repito, los grados de libertad, teniendo en cuenta también, teniendo en cuenta que también los modelos, la condensación estática y el concepto que proviene de la condensación estática, que es el diafragma rígido. Entonces, eh, y,
Y he hablado mucho de los grados de libertad, y es justamente los grados de libertad, pues provienen también de este curso que se llama Análisis Matricial de Estructuras. Y en resumen está aquí lo que significa, que es el número necesario mínimo de coordenadas independientes para poder establecer y definir completamente la posición del sistema en cualquier instante de tiempo de una estructura. No es, es el mínimo número de coordenadas independientes con el cual puedo estudiar la posición de una estructura o de un sistema cualquiera en un determinado instante de tiempo. Eso es los grados de libertad. Y el modelo matemático es la idealización de un sistema que, incluyendo todas las simplificaciones y suposiciones impuestas, se presenta como el más cercano al modelo real. Eso es el modelo matemático, ¿no? Entonces el modelo matemático en principio puede ser de muchos grados de libertad, ¿no? Y si se utilizan muchos grados de libertad, entonces podemos tomar solamente los grados de libertad laterales y podemos hacer un estudio. Podemos tomar también un sistema de un solo grado de libertad atendiendo a una edificación de un solo nivel en la que solamente tenga una masa y solo una rigidez lateral, ¿no? En el que entonces, si estamos hablando de un sistema de varios pisos, entonces tendré varios grados de libertad. Pero si estoy hablando de un sistema de un solo piso y olvidándome de la componente, de la otra componente horizontal y de la rotación en planta, analizando un modelo plano, entonces estaría solamente teniendo en cuenta un solo grado de libertad. Y simplifico aún más todavía el análisis dinámico para una estructura que podría yo considerar un pórtico plano, en el cual muestro en la parte del sistema de un grado de libertad. Entonces, este pórtico plano puede ser modelado por un sistema simple de masa y rigidez lateral. En consecuencia, esto podría ser muy similar, bastante similar al comportamiento de un oscilador simple, en el que el sistema es de un grado de libertad representado por una masa y un resorte que me está dando la rigidez lateral porque estamos hablando de desplazamientos laterales. Si yo estuviera hablando de desplazamientos axiales, entonces tendría que ver el desplazamiento axial también y tendría que estar asociándolo con una rigidez axial. En este caso, estoy solamente trabajando con la rigidez lateral que tiene que ver con el corte. Por eso se le llama edificio de corte o se le llama también este modelo de corte, donde aquí la fuerza precisamente es tangencial, es lateral, entonces estamos ante un efecto de corte, ¿no? Entonces aquí el el sistema de un grado de libertad es muy similar a un oscilador de péndulo simple. Y por ende, si nosotros recordamos la teoría física del oscilador de péndulo simple, las ecuaciones de movimiento y toda la teoría física que se estudió en su momento para el oscilador de péndulo simple son las mismas que se podrán aplicar para una estructura de un solo grado de libertad, que es lo que a continuación vamos a ver de manera muy rápida y, y que este, la próxima clase iremos desarrollando progresivamente, paso por paso, con la finalidad de que ustedes puedan tener bien claro cómo es el comportamiento de las estructuras, teniendo en cuenta una similitud con el comportamiento del péndulo simple. Y el comportamiento del péndulo simple está asociado a un movimiento armónico simple. Y entonces las ecuaciones del movimiento armónico simple las vamos a aplicar también a las estructuras
de 1 grado de libertad, en donde nosotros por referencia podemos, esto lo vamos a demostrar también, lo vamos a demostrar, pero por referencia, para que ustedes tengan en cuenta, fíjense, la frecuencia angular es se puede por concepto, se puede, digamos, se puede llegar a la conclusión y sabemos por concepto de que la frecuencia circular o frecuencia angular del sistema es la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa. El periodo es 2pi entre la frecuencia angular. ¿Y cómo se produce, por ejemplo, eh, una de estas, por ejemplo, digo yo, ¿no? ¿Cómo se puede producir una deflexión lateral como como por ejemplo la que se está haciendo con esta casita, ¿no? De esta casita se está jalando a la casita con un tractor, se le está dando un desplazamiento lateral inicial y luego se hace que la casa pueda oscilar de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, así como lo hace un péndulo simple. Obviamente, como esto tiene también un amortiguamiento, esa, ese movimiento lateral de derecha a izquierda que se puede representar aquí como un movimiento vertical de arriba a abajo, de arriba a abajo, va a ir atenuándose conforme el tiempo pase, ¿no? Eso es debido al amortiguamiento. Entonces, para el análisis estructural dinámico, haremos el análisis estático, haremos el análisis dinámico en el plano, el análisis dinámico espacial, ¿no? Y con eso plantearemos también el problema de el análisis dinámico con diafragma flexible, bueno, con diafragma rígido haremos, no con diafragma flexible, ahí me he equivocado, lo voy a corregir, con el diafragma rígido y análisis inelástico, que solamente lo vamos a mencionar porque se trata de un tema un poco de análisis sísmico avanzado. Así es. Luego, en la dinámica de estructuras, pues veremos las condiciones, los edificios, las características de regularidad e irregularidad, ¿no? Ahí tenemos las características de regularidad e irregularidad que las veremos también con el Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma E030, que ya haremos uso ya de las normas para poder establecer esta claridad, ¿no? Para edificios regulares, por ejemplo, la altura de la edificación no deberá exceder de 10 pisos ni de 30 metros para hacer un análisis estático y entre 10 y 30 metros para el análisis dinámico plano. Para edificios irregulares, ¿no? Para los edificios de categoría A1, A2, A7 y A8, hay que hacer un análisis dinámico espacial. Para irregularidad en vertical, ¿no? Y A3, A5, A6, análisis dinámico plano. En planta, entendiéndose que el A1 tiene un entrepiso blando, A2 entrepiso débil, A3 y así toda la irregularidad vertical que ustedes ven ahí, y la irregularidad en planta que es la B1, gran excentricidad, B2, riesgo torsional, B3, sistema no ortogonal, y diafragma flexible, entonces es B4, entonces teniendo en cuenta eso hay que hacer los siguientes análisis sísmicos como mínimo para poder tener en cuenta una precisión mayor en el análisis dinámico, que eso lo veremos ya interactuando con nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, que es más práctico que lo que he mostrado acá. Es bastante práctico y se hace para que los ingenieros que diseñan estructuras desde el punto de vista sísmico puedan tener en cuenta estos requerimientos mínimos para una determinada estructura. Estos son los detalles y los procesos constructivos que tienen que ver con los criterios sísmicos, ¿no?
el daño causado por los sismos, un edificio que se cayó, eh, sufrió volcadura. Este es un modelo dinámico, ¿no?, estructural de varios pisos. Este es otro modelo dinámico estructural de 3 niveles asociados a 3 masas y asociados también el modelo a sus rigideces laterales, y en los cuales se representa la matriz de masas y la matriz de rigideces laterales, ¿no? Las masas se representan en kilogramos masa y las rigideces en unidades de fuerzas por unidad de longitud. Esto de acá está aquí las fuerzas inerciales, que son las que se inducen, las fuerzas inerciales F1, F2, F3, F4, F5, F6 y F7 aplicadas a cada uno de los pisos, son las fuerzas inducidas por el movimiento en la base, propiciadas por una excitación externa que, que es pues el sismo. Y este sismo pues tiene las características del movimiento en la base según el sismograma que se presenta ahí, el sismograma que se está presentando en color azul. Acá están las diferentes formas de modo, o sea, las diferentes formas de movimiento que tiene una edificación según las frecuencias de excitación. La primera es la primera forma de modo, que generalmente es la que tiene mayor influencia. La segunda es la segunda forma de modo. La tercera es la tercera forma de modo, que tiene menos peso de influencia en la estructura, ¿no? Las formas de modo que más influencia tienen son las primeras, ¿no? Y entendiéndose que también acá el número de cruces, el número de cruces que tiene la deformada del edificio con respecto al eje vertical, siempre es uno menos, siempre es uno menos que el número de modos, siempre. Por ejemplo, en el modo 1, el número de cruces es 0. En el modo 2, el número de cruces de la deformada con con el eje vertical es 1. En el modo 3, el número de cruces de la deformada con el eje vertical es 2. Siempre el número de cruces de la deformada con el eje vertical del edificio es 1 menos que el número del modo. Siempre es. Entonces, en conclusión, si yo tengo el modo 8, el modo 8, ¿cuántas veces cruzará la deformada de la edificación respecto del eje sin deformar? Lo cruzará 7 veces. Siempre es el número de modo menos 1. Entonces, la edificación deformada cruzará 7 veces el eje vertical indeformado, ¿sí? Siempre es uno menos que el número de modo. Eso por favor ténganlo en cuenta. Más adelante lo vamos a volver a ver y lo vamos a deducir las ecuaciones para poder obtener las diferentes formas de modo de una edificación, resolviendo una, una matriz singular cuya determinante va a ser 0, para los cuales voy a encontrar los valores propios de esa matriz singular, haciendo 0 la determinante y resolviendo las ecuaciones características o el polinomio característico que me va a dar un número entero de soluciones reales. Cada una de estas soluciones reales generará un vector de posición que me determina precisamente cada uno de los modos, un vector de posición de las masas
vector de posición de las masas, que son los vectores propios, y me determinará también los periodos y las frecuencias para cada uno de estas formas de modo. Porque esta forma de modo, el modo 1, se define para un determinado periodo. La forma del modo 2 se define para otro periodo, el modo 3 para otro periodo. Y así, cada una de ellas para diferentes periodos se define. Eso significa que para cada forma de modo corresponderá también, así como corresponde un periodo, corresponderá una frecuencia. Entonces, teniendo en cuenta periodo y frecuencia, para cada modo tendrá una determinada deformada que se puede más o menos intuir que la misma se, se intersectará con el eje vertical indeformado, eh, como el número de modos menos uno, ¿no? Siempre ese es el número de, de, de cruces que tiene la deformada del edificio con respecto al eje vertical. Entonces, eso es lo que vamos a ver más adelante. Para ello utilizaremos la teoría del análisis modal espectral, ¿no? Y todo lo que viene a continuación más adelante. Ahí está lo que les digo. Ahí están las tres formas de modo. eh, están, ahí están las tres formas de modo. eh, digamos, como que están en un mismo gráfico. Ahí se muestran las tres formas de modo en un mismo gráfico. En el gráfico A. Y en el gráfico B están las tres formas de modo separados, cada uno de manera independiente. Y en gráfico A están las tres formas de modo, pero están en un mismo gráfico, ¿no? Como que están en un mismo sistema de coordenadas, están los tres gráficos. Hablaremos un poco también sobre la forma de cómo se construyen los espectros de aceleraciones, cómo se construyen, qué cosa es un espectro de aceleración. Vamos a hablar en realidad un poco más sobre el tema de los espectros, porque el espectro de aceleraciones es el que nos va a permitir entrar ya de por sí al diseño estructural de la edificación mediante el espectro de diseño, que se puede obtener de dos maneras. Uno, con el espectro del registro sísmico tiempo-historia, que es bastante oneroso. Y dos, que se puede obtener a partir de la construcción de un espectro, a partir del criterio que nos da la norma sismo resistente actualmente vigente, que es la norma E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones de nuestro país, Perú. Entonces, a partir de ahí también construiremos, en un archivo en Excel, construiremos todos los espectros que podamos tener. Voy a prepararles un archivo para la construcción automática de estos espectros, teniendo en cuenta los parámetros sismoresistentes, que más poco a poco iremos nosotros explicándoles a medida que vayamos avanzando en este curso de, eh, del diplomado de ingeniería sismoresistente, que creo yo estoy tratando de darles todas las pautas desde lo más simple. Mil disculpas a aquellos que de repente ya tienen un conocimiento previo, pero quiero hacer la clase para todos, para que todos puedan, cada uno de ustedes puedan, desde el nivel más básico, puedan aprovechar al máximo, porque yo voy a ir de menos a más. Ya hoy día he hablado todo lo que es sismología, todo lo que es básico, pero ya poco a poco iré confrontando temas más avanzados como los que, por ejemplo, tengo en este momento en mi pantalla, que son ya conceptos un poco más avanzados de la ingeniería estructural dinámica, en la que haremos recurrencia de estos conceptos básicos que estamos aprendiendo el día de hoy. Me gustaría, por favor, que repasen
durante la semana, durante estos 15 días que nos vamos a, digamos, vamos a separarnos, pero en 15 días retomamos esto y me gustaría por eso es que repasen y si tienen preguntas igual me las hagan saber a través de algún medio. Espero yo sea esto bastante interactivo para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho al curso. Y bueno, toda esta teoría no sería, no estaría completa si es que no hacemos uso de los modelos mecánicos, estos modelos mecánicos que de alguna manera nos permiten utilizar estos modelos para poder expresar nuestro modelo dinámico, que más adelante se va a llamar modelo sísmico, y para poder hacer los estudios de la dinámica estructural para plantear las ecuaciones de movimiento. Ecuaciones de movimiento que vamos a obtener como la que obtenemos ahí, en donde a partir de un sistema de un grado de libertad y una rigidez podemos obtener la respuesta dinámica de este sistema. Yo tengo acá un sistema masa-resorte, donde la masa está representada por esta esfera. La rigidez lateral está representada por este muelle. La fuerza excitadora está representada por una carga que varía con el tiempo y que es una función del coseno y del seno, de una frecuencia excitadora para el coseno y de otra frecuencia excitadora para el seno, y cuyos coeficientes son A y B como coeficientes de amplificación, y esta función es dependiente del tiempo. Entonces, para esta carga excitadora vamos a resolver las ecuaciones diferenciales, y una vez que resolvamos las ecuaciones diferenciales obtendremos la solución de las mismas, y para ello haremos uso de los principales métodos de solución de ecuaciones diferenciales que ya les voy a traer listo, a fin de que podamos obtener también las respuestas de manera directa, tal como se muestra aquí en la diapositiva, en donde ya aquí está la solución a la ecuación diferencial, que es la expresión del desplazamiento del sistema masa-resorte ante una carga excitadora de esta naturaleza. Esta sería la respuesta dinámica de este sistema masa-resortes de un grado de libertad, ¿no? El modelo dinámico entonces se representa mediante una masa, una rigidez y una constante de amortiguamiento, ¿no? Y aquí, una vez que se disponga de esa información, haremos la generalización a sistemas con varios grados de libertad y haremos los modelos estructurales en SAP, perdón, en ETAPS, porque en ETAPS está más orientado a lo que es el tema de ingeniería civil. ETAPS usaremos el, este, el programa ETAPS para poder modelar nuestros modelos dinámicos. Estos modelos han sido hechos en ETAPS. Y usaremos también algo para poder diseñar también las losas y los elementos de tipo shell, tal como se muestra aquí. Los elementos shell son los elementos tipo área, y los elementos tipo columnas y vigas son los elementos frame. Este es un modelo hecho en, en ETAPS. La bibliografía para este curso me gustaría que puedan ir revisando. Son estos dos libros principales, que son el libro de Mario Paz, que es un libro de dinámica estructural. Lo pueden encontrar en castellano, y el Dinámica de Estructuras de Chopra, que también lo pueden encontrar, ya creo que la versión traducida en castellano, pero la versión original está en inglés. Y bueno, todo esto es para poder iniciar el, con, el, con, la, con el curso de ingeniería
sísmica en, en este diplomado que me han asignado el, el desarrollo de todo el curso de ingeniería sísmica, que bueno, es un curso muy similar al que se lleva en la universidad y bueno, pues que con ustedes tengo que trabajar más el tema de de las cosas, de los resultados directamente, a fin de que puedan asimilar en este breve tiempo la mayor cantidad posible de conocimientos. Y por eso es que me gustaría que también para la próxima semana me hagan llegar sus preguntas. Bueno, creo que hemos llegado al final de la sesión. La próxima clase vamos a ver ya el tema de las vamos a ver ya el tema y se los he mandado también por correo. Vamos a ver, vamos a ver un ratito, vamos a ver esto de acá. La teoría de oscilaciones simples, ¿no? Vamos a ver la teoría de oscilaciones simples, ¿no? Vamos a ver un poco la teoría de las oscilaciones simples, los armónicos, ¿no? Las oscilaciones simples, cómo se interpretan las oscilaciones simples. Vamos a ver cómo se entiende por oscilaciones simples, las frecuencias, los periodos. Vamos a ver un poco el movimiento armónico, ¿no? Todo esto lo vamos a ver, los fasores, ¿no? La energía, ¿no? Y todo esto que tenemos más adelante. Espero no haberlos cansado mucho con este tema. Yo sé que es bastante amplio, lo bueno viene más adelante, se vuelve más interesante cada vez, pero como les repito, voy a tratar de simplificar y darles toda la información posible para que le saquen el mayor provecho a este curso y bastante interesante de de la ingeniería sismo resistente o ingeniería sísmica, que bueno, que es parte de la formación de un diplomado para ustedes como futuros ingenieros estructurales. Muchas gracias, nuevamente me despido, soy el ingeniero Edgar Jesús Pereira Rojas, nuevamente agradeciendo la preferencia de los señores de la consultoría Ingeniería TQI y agradeciendo el respaldo que tenemos de la Universidad Nacional del Callao. Me despido, ya sin más que decir. Muchas gracias. La próxima semana nos vemos y arrancamos con esta primera diapositiva y arrancamos también con las preguntas que me hayan hecho y haya podido hasta ese momento recabar. Nos vemos en 15 días, por favor. Les pido que sean puntuales, voy a comenzar yo puntual y también les pido que hagan todas las preguntas que sea posible. Si fuera, si fuera posible también yo las puedo contestar durante la explicación, pero si me consiguen una forma de cómo hacerlo, cómo enterarme yo, sería excelente, porque ahorita no tengo opción para poder escuchar a nadie y poder leer a nadie porque no tengo la opción del chat. Sin embargo, sería bueno que me hagan llegar sus preguntas de repente a través de los coordinadores. Muchas gracias nuevamente para servirles y en cualquier momento estamos, bueno, de aquí a 15 días estamos nuevamente reuniéndonos con con este interesante curso que es la ingeniería sismo resistente. Muchas gracias a todos y gracias. Que tengan buenas noches.